Eh, Bienvenidos nuevamente a nuestras clases de econometría aplicada con software. Básicamente hemos estado viendo pues, el análisis en base a lo que viene a ser el Stata. Voy a proceder a compartir pantalla para repasar un poco lo que habíamos visto la última sesión. Ok. Muy bien, me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí se ve, profesor. Listo, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, haciendo un repaso general, la última clase lo que habíamos visto era ver este tema general del repaso de lo que era la regresión, y habíamos visto un poco el tema de detectar heterocedasticidad, pues en los microdatos en general siempre se presenta el hecho de que no se cumple, ¿sí? No se cumple estrictamente uno de los supuestos principales del MCO, que es básicamente el tema de la homocedasticidad, ¿no? El tema de que todos los errores estén idénticamente distribuidos, ¿no? Y ese es básicamente el objetivo pues, que tratamos de lidiar al momento de detectar la homocedasticidad y generar errores estándar robustos, ¿no? Entonces eso es lo que habíamos visto hasta ese momento. Hemos visto los dos tipos de tests más usuales, el test de White y el test de Breusch-Pagan, para detectar pues, el tema de la heterocedasticidad. Habíamos visto también un poco la forma gráfica, cómo era que se podía detectar o hacer algún tipo de análisis de la distribución de los errores y verificar pues, el tema de la heterocedasticidad, ¿no? Entonces eso nos da como que una herramienta bastante buena al momento de hacer los análisis microeconómicos, por lo menos en lo base de lo que viene a ser pues el tema de el MCO, ¿sí? El MCO general, por así decirlo. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es incluir un poco un entorno de programación un poco más avanzado que está asociado a Stata, ¿sí? Que se llama el lenguaje MATA, ¿sí? El lenguaje MATA es básicamente un lenguaje de uso de matrices. ¿Por qué es importante el uso de matrices en este paquete estadístico o en cualquier paquete estadístico? Por el hecho de que nos permite utilizar pues, las funciones matriciales generales y poder hacer aproximaciones un poco más detallosas de algún tipo de programación, de algún tipo de aplicación económica, ¿sí? Por ejemplo, hablando específicamente de lo que vendría a ser pues, el método de mínimos cuadrados ponderados, ¿sí? Es mucho más sencillo hacer esta regresión, ¿sí? Por así decirlo, por medio de matrices. ¿Por qué? Porque pues básicamente vamos a obtener un resultado matricial mucho más preciso en el sentido de que no hay pues algún tipo de filtración de datos, consideraciones adicionales de los supuestos o exclusión de los supuestos, ¿no? Eso básicamente. Entonces, vamos a empezar un nuevo file para el día de hoy, ¿sí? Con, bueno, lo que siempre hemos empezado, ¿sí? 24, estamos en el día 24, dicho sea de paso, para los que son de Cusco. Feliz día a todos los cusqueños, porque pues hoy día es el día de Cusco, ¿sí? Es el aniversario del día de Cusco, así que un caluroso abrazo a todos mis paisanos. Y en general a todos los de Perú, bueno, feliz día del campesino también ahora, ¿no? Que se ha hecho una institución un poco más grande, también es el, ¿no? Muy bien.
Entonces, como les digo, vamos a introducirnos en un lenguaje un poco más detalloso, que, como les digo, va a tratar de darnos una mirada un poco más específica en el uso de matrices en estado, ¿sí? Entonces, el título debería básicamente... ¿Por qué es importante el lenguaje matricial? Como les había dicho, específicamente en microeconometría, ¿sí? El uso de matrices tiene que hacerse muy continuo. ¿Por qué? Porque nos va a servir no solo para hacer regresiones simples, sino también para poder hacer pruebas de balance. ¿Qué viene a ser una prueba de balance? Pues básicamente una prueba de balance es verificar un poco la distribución de determinadas variables en determinado momento del tiempo. Por ejemplo, si estuviésemos haciendo, no sé, un emparejamiento, ¿sí? Algún método de emparejamiento para verificar, digamos, el uso o el cumplimiento de algunas condiciones, nosotros deberíamos saber un poco cómo están distribuidas estas variables en función de una variable de quiebre, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es bastante importante para poder tener, pues, el uso correcto de algunos programas, algunos comandos, algunas estructuras de datos que nos van a facilitar, pues, su entendimiento a partir de este uso de matrices, ¿sí? Entonces, vamos a por ello, ¿sí? Primero, vamos a ver un poco los operadores matriciales generales, que son bastante entendibles, no tienen mucha complejidad. Básicamente, el comando general que tenemos que conocer es el comando matrix, ¿sí? Si le ponemos un poco en la ayuda para ver un poco qué es lo que nos describe este comando, pues acá tenemos el Summary of Matrix Commands, ¿sí? Tenemos todos los comandos posibles relacionados al tema de matrices. Entonces, básicamente para iniciar a poner una matriz, nosotros partimos por el uso del comando matrix define, ¿sí? Matrix define es el comando originario para este tipo de usos, ¿no? Muy bien. Ok, entonces tenemos una serie de matrices, discúlpenme un momento. Ok, entonces, ese es el comando general. Para definir una matriz, ¿sí? Para que nosotros definamos una matriz, no necesitamos tener cargada una base de datos, ¿sí? No es necesario tener cargada una base de datos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos vamos a iniciar a definir la matriz. Y ojo, no necesariamente la matriz va a ir cargada directamente al visualizador de datos. ¿Por qué? Porque el hecho es de que, por un lado, están los datos que cargamos a partir de algún archivo, ¿sí? Ya sea importados o ya sea del propio set o características de las bases de datos de status en un formato DTA. Y por otro lado está la memoria temporal, donde nosotros vamos verificando un poco algunos elementos que vamos avanzando en la medida que hacemos la programación. Dentro de esta memoria temporal es que se van a guardar estas matrices, ¿sí? Para poder crear una matriz, lo único que nosotros tenemos que hacer es utilizar el comando matrix, ¿sí? Input. En este caso, lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a crear una matriz a partir de unos datos que nosotros vamos a proveer directamente en la programación, ¿sí? Por ejemplo, esta matriz la vamos a definir como una matriz A, ¿sí? Vamos a llamarla una matriz A. Puede ser cualquier nombre, pues, ¿no? Primera matriz, mi matriz, no sé, como quieran, pero por abreviatura la voy a llamar como A, una matriz A. ¿Cómo se insertan los datos dentro de una matriz? Abrimos paréntesis, ¿sí? Y básicamente para separar, primero, la primera fila, vamos a poner el valor 1, vamos a poner una coma, ¿sí? Eso significa que este elemento va a estar en la posición 1 de la fila 1, ¿sí? Este va a ser el elemento 2 de la fila 1 y este va a ser el elemento 3 de la fila 1.
Para que nosotros pasemos a la siguiente fila, lo único que tenemos que hacer es utilizar el signo de contra/slash. ¿Sí? Este signo, ¿no? Si es que no lo tienen en el teclado, ¿sí? Generalmente tenemos la división. Lo que podemos hacer es utilizar el código. A ver, les pongo la ayuda por acá. Para sacar esto, pueden usar Alt más 92. Alt más 92. ¿Okay? Este es el código ASCII que genera el contra/slash. ¿Okay? Es un poco la ayuda que podemos tener a partir de eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, entonces, con esto pasamos a la siguiente línea. ¿Sí? Con esto pasamos a la siguiente línea. ¿Qué es lo que ponemos en la siguiente línea? Pues los siguientes operadores. Igual, la misma lógica. El elemento 4 va a estar en la posición 1 de la fila 2. El elemento 5 en la posición 2 de la fila 2, y así sucesivamente. Vamos a hacer 3 filas. ¿Sí? Súper sencillo para que no sea una matriz muy grande. Y podamos avanzar y llegar pues, a la parte donde es operar directamente con matrices. Entonces, así es como definimos una matriz. ¿Okay? Corremos este comandito y básicamente ya se definió la matriz así tal cual. ¿Sí? Ya está definida en la matriz, en la memoria temporal del estado. ¿Qué es? ¿Cómo hacemos para visualizar la matriz? Utilizamos nuevamente el comando general matrix y le ponemos el comando list. ¿Sí? Con el comando list, básicamente lo que vamos a hacer es presentar nuestra matriz. ¿Sí? Con matrix list estamos visualizando la matriz A. Nos dice que es una matriz de 3×3, ¿sí? 3 filas, 3 columnas, y nos presenta pues los 3 elementos de la matriz. ¿Sí? Es bastante sencillo. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta de cómo es la estructura de matricial? O si es que alguno sería la primera vez que está trabajando con matrices. ¿Alguno nunca ha trabajado con matrices? ¿O no lo ha visto por lo menos teóricamente? Una consultita a este profesor. Sí, Alex, ¿cómo está? Buenas noches, dígame. Buenas noches, disculpe. En el caso de la matriz que acaba de elaborar, en los elementos 1, 2, 3, digamos, bueno, en filas y columnas, por ejemplo, la fila 2 o la fila 1 con la columna 1, el elemento, ahí puede ser, digamos, de acuerdo a mi matriz, ¿no? Si, por ejemplo, fuera 10, ya no iría 1, sino 10, ¿no? Claro, correcto. O sea, básicamente lo que nosotros hemos puesto acá son los elementos que van a ir en cada posición correspondiente, ¿no? Estos 3 primeros elementos corresponden a los elementos de la fila 1. Pero si digamos el primer elemento puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30, de acuerdo a los que ustedes hayan definido en la matriz correspondiente, ¿no? Sí, efectivamente. Así es como se define la matriz. No hay ningún problema. Estaba confundiendo con que de repente era el orden, ¿no? Ah, no. No, o sea, básicamente es el elemento. Sino que lo he puesto sucesivo como para no complicarnos un poco la idea y que sea directamente la posición, ¿no? Digamos que esta es la posición 1, esta es la 2, la 3, la 4, la 5. Sí, pero puede ser los valores que ustedes decidan que sean, ¿no? No hay ningún problema. Por ejemplo, vamos a crear una matriz B, ¿sí? Incluso pueden usar solamente el prefijo mat, ¿sí? Y sin poner define o input, directamente ponen B y ponemos los valores, digamos, 10, 20 y 30. En este caso es una matriz vector, ¿sí? Una matriz columna, mejor dicho, ¿sí? Pues básicamente, para poder verla, matrix list o matlist B, y automáticamente se proyecta pues la columna que hemos creado, ¿no? Porque básicamente hemos hecho un elemento por cada fila. ¿Sí? Eso es básicamente la forma como se definen pues, las matrices, ¿no? A ver, tenemos ahí personas que nunca han visto. Por ejemplo, Miguel nos dice que nunca ha visto matrices. Ok, no hay mucho problema en el uso de matrices si uno entiende la idea de que puede visualizar una matriz como un elemento de datos de un determinado número de filas y un determinado número de columnas. ¿Sí? Efectivamente, hay ciertas propiedades específicas de las matrices
Pero no va a ser mucho problema porque no son tan complejas las propiedades que vamos a utilizar, ¿sí? Johan nos dice, yo nunca he visto el uso de las matrices en econometría. Ya, ok, no hay ningún problema, estimado Johan. El MCO tiene una versión que se utiliza directamente aplicando matrices. Entonces, por eso es importante, digamos, que podamos verificar este uso de matrices, ¿no? Por ello, vamos a tratar de desarrollarlo de una manera un poco tranquila, entendible, y que no genere, pues, algún tipo de confusión, ¿sí? Así que no se preocupen ni tampoco se pongan nerviosos. El uso de matrices yo sé que a veces es un poco complejo, o no se entiende directamente, pero vamos a ver que en realidad es bastante sencillo y no hay que temer a las matrices, ¿no? En realidad, utilizarlo en el programa directamente es muy sencillo. ¿Sí? Dígame usted, Alex. Disculpen la molestia. En ese caso usted ha creado una matriz columna o vector. Y para hacer una matriz, pues digamos una fila de 3 elementos, por ejemplo. Claro, podríamos crear la matriz C, igual a, básicamente, vamos a poner cualquier elemento, ¿sí? Vamos a poner 3, 4, 5, vamos a poner un número mucho más grande y vamos a poner un número chiquito. Esta sería una matriz fila. La ejecuto, matriz C. Básicamente, aquí está nuestra matriz tipo vector fila, ¿no? Con 3 elementos nada más. Así sería, estimado Alex. Ahí María José nos dice que he trabajado matrices, pero en R. Claro, efectivamente, R es uno de los software que es intensivo en el uso de matrices, así que sí, pues digamos, innovador tratar de incorporarlo en el startup. Y es algo que en realidad no se suele hacer mucho, pero es importante, como les digo, por el tema de que podemos validar un poco más algunos modelos, ¿sí? Partiendo por este tema, por ejemplo, del tema de las extensiones del MCO y la aplicación de mínimos cuadrados ponderados, etc. ¿Sí? Así que va por ahí un poco la intención de incorporar este nuevo. Digamos que ustedes son los primeros que van a poder ver esta parte, que es un nuevo módulo que estoy incorporando dentro de este módulo, ¿no? Profesor, Levi nos dice, yo suelo en papel. Sí, a mí también a veces me pasa. Dígame, Luz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. buenas noches, profesor. Una consulta, ¿por qué no corre en mi caso la matriz? Me sale el mensaje de Matrix Operation Not Found. Ok. ¿En qué versión de Stata está usted? La que nos enviaron, la 16. La 16. Qué raro. Ok, sí, y si pone el comando matrix define A y con el resto de lo que corresponde a A ver, lo voy a hacer. Ahí sí corre Ok, Matrix. sí, entonces es básicamente por el tema del comando input, ¿sí? Hay algunos temas con esta interacción de la definición, pero en general podría ser así. Incluso yo creo que le correría sin necesidad de usar el comando input o el comando define. O sea, así como hemos definido matrix matc, me parece que podría correr. Haga la prueba, si no me comenta igual de todas maneras. ¿Cómo me dice el profesor que escriba Matse y así de frente? Sí, así, tal cual, como les estoy compartiendo ahorita en el chat, matc igual a tanto. Y también corre ese. Sí, me parece que es básicamente por este subcomando que tiene que utilizarse. Pero sí, ya ven, ya encontramos un poco la alternativa. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar con esto. Como les digo, voy a tratar de enfocarlo de una manera que sea bastante
entendible, no complejizando, digamos, o intensivo el uso de matrices, más que nada para poder tener claro cuál es el fin, ¿no? Que es utilizar, pues, al final la estructura de matrices en una regresión y poder expandir el uso de las mismas a lo que viene a ser, pues, los mínimos cuadrados ponderados, mínimos cuadrados generalizados, etcétera, ¿no? ¿Ya hay comandos para eso? Sí, pero digamos que de una manera bastante buena y que les va a servir para las siguientes clases que vamos a tener cuando hagamos uso de balanceos en, en el prospecto de matching, es este tema de utilizar matrices, ¿no? Ok, entonces, ya tenemos más o menos la idea. Otro elemento importante es conocer una matriz identidad, ¿sí? Vamos a de frente poner matriz identidad, ¿sí? O sea, vamos a definir la matriz identidad. Básicamente, aquí vamos a usar una subfunción de las matrices. Vamos a poner el elemento i y le vamos a poner que queremos una identidad en función de 3, ¿sí? En esto, lo que nosotros estamos haciendo es que, recuerden que la matriz identidad es una matriz que básicamente tiene los mismos elementos, ¿sí? En la diagonal principal, ¿sí? Es una matriz de 3 por 3, ¿sí? Que es la definición que le hemos dado. Queremos una identidad de 3 por 3. Y lo particular de esta matriz de identidad es que dentro de la diagonal principal, como les digo, tiene los elementos 1. Solamente es ahí donde se presentan todos los elementos. El resto de ubicaciones, el resto de posiciones son valores de 0, ¿sí? No tienen un valor distinto de 0. Eso es básicamente la matriz de identidad. ¿Para qué nos sirve? Pues vamos a hacer algunas jugadas con esta matriz también. ¿Qué más? Matriz de identidad. Y vamos a ver ahora listar todas las bases que tenemos, ¿okay? Para esto vamos a utilizar el comando db matrix list, ¿sí? Lo que hace esto es mostrarnos una lista de la base de datos, ¿sí? De todas las matrices que hemos creado. Vean ustedes, ¿sí? Si quisiéramos, por ejemplo, la matriz B, podemos poner enviar y nos va a listar la matriz B. Si queremos la matriz A, le ponemos enviar y ponemos la matriz C. Y así sucesivamente, ¿sí? Esa es básicamente un poco la idea de estos elementos, ¿sí? Por ahí me preguntan, ¿cómo se pone la transpuesta? Ya vamos a llegar a eso. Dame un segundo que ahorita llegamos, ¿sí? Cuando empecemos a hacer operaciones, ahí vamos a poner una matriz transpuesta. Es básicamente la misma manera como se sitúa en papel, ¿sí? Con el apóstrofe adicional. Solamente que hay que hacerlo en el teclado. Crear una nueva matriz con un nuevo nombre bajo la definición de la transpuesta inicial. Muy bien, entonces, ¿cómo se opera? Operaciones bajo la matriz. Por ejemplo, si quisiéramos definir una matriz, una matriz X, ¿sí? Que sea la mitad de la otra, ¿sí? Recuerden que la matriz A tiene una serie de elementos, ¿sí? Estos elementos, básicamente cuando nosotros hacemos una multiplicación a la matriz, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde está mi lapicito? Vamos a poner el lapicito para que se entienda. Nuestra matriz A, digamos que era una matriz que estaba con 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Solo tenía estos 4 elementos. Si yo defino la matriz X, ¿sí? Como la mitad de A, ¿sí? Básicamente esto lo que está haciendo es 1 medio por A. Y esto es igual a decir 1 medio, o sea, un escalar multiplicando a toda la matriz, ¿sí? Multiplicando a toda la matriz. Esto nos va a dar como resultado que este escalar de aquí va a multiplicar a cada uno de los elementos dentro de la matriz. Por tanto, el resultado que vamos a obtener, lo voy a poner por acá, sería que multiplicando todo eso, nos va a dar una matriz X que va a ser igual a 1 medio por 2 va a ser 1, 1 medio por 6 va a ser 3, 1 medio por 4 va a ser 2, 1 medio por 8 va a ser 4. O sea, todos los elementos los está dividiendo por la mitad. ¿Sí? En esa lógica, en ese sentido, cuando nosotros hacemos la programación,
lo que le vamos a decir, por ejemplo, queremos la mitad de la matriz A, ¿sí? La mitad de la matriz A la definimos, ya está definida. Vean ustedes que directamente está utilizando la matriz que ya tenemos precargada. Ojo, es una matriz que ya existe, esta matriz A. Y podemos ponerle que nos liste la matriz X. Básicamente, la matriz A, el primer elemento era 1. La mitad de 1, 0.5. El elemento 2, la mitad de 2, 1. El elemento 3, la mitad de 3, 1.5 y así sucesivamente, como les había explicado. Sí, esa es un poco la operación rápida. Multiplicación de matrices, que esa es una de las partes más complejas o un poco más trabajosas. No es necesario, ya como tenemos creada una matriz, ya podríamos directamente decirle, quiero crear una matriz. Por ejemplo, le pongo el valor de z, ¿sí? Z, igual a A por B. Quiero multiplicar dos matrices, ¿sí? En este caso, mi matriz A es esta de por acá, y mi matriz B es esta de por acá. En la multiplicación de matrices, para aquellos que no han visto nunca matrices, la multiplicación de matrices no es como la multiplicación usual que tenemos, ¿sí? O sea, elemento por elemento. No, no es como las operaciones lineales. En este caso, tenemos la matriz A, que es básicamente una matriz de 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ay, perdón, me equivoqué. 8, 5, 6, 9. ¿Sí? Y por acá va a estar la matriz B. ¿Sí? 10, 20 y 30. Vean ustedes que esta matriz es una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Y esta matriz es una matriz de 1 por 3. Fila por columna. No, espera, estoy mal. Sí, al revés. Fila por columna es. 3 filas por una columna. ¿Sí? Para poder hacer una multiplicación de matrices, nosotros tenemos que estar seguros de que la dimensión de las columnas, ¿sí? De las columnas de la primera matriz que estamos poniendo, sea igual, ¿sí? Para la dimensión de la segunda matriz que estamos poniendo. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden en el que nosotros ubiquemos cada una de las matrices sí importa. Esto es posible al momento de trabajar en matrices, pero un B por A no es posible. No existe. Porque B tiene una dimensión de 3 por 1. ¿Sí? A tiene una dimensión de 3 por 3. Como el último elemento, el número de columnas de la matriz B no coincide con el número de filas de la matriz A, entonces esto no se puede operar. ¿Sí? Ese es el único detalle que hay que tener al momento de hacer las operaciones con matrices. Entonces, básicamente el resultado de la multiplicación de estas matrices va a ser una matriz que tenga, pues, el número de columnas, el número de filas de la matriz que estamos ubicando en la primera posición y el número de columnas que tiene la matriz en la segunda posición. Es decir, esta matriz va a ser una matriz de 3 por 1. ¿Cómo se hace la multiplicación? Aquí viene el juego y es justamente como lo define Johan en el chat. Se usa el producto punto. Efectivamente es el producto punto. Vamos a agarrar el primer elemento, ¿sí? O mejor dicho, agarramos 10 y todos los elementos. 1 más 2 más 3. ¿Sí? Es básicamente este elemento por esto, más este elemento por esto, más este elemento por esto. Igual en el segundo caso, 20 por 4 más 5 más 6. Y finalmente 30 por 7 más 8 más 9. Todo esto es un número, es un solo número. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el resultado. Vamos a nuestro doFile. ¿Sí? Nos vamos a nuestro doFile. Z va a ser igual a por B. ¿Sí? Básicamente, uy, no he definido Z. Ah, ok, no. Max Z A por B. Ok, perfecto.
y podemos hacer el listado. ¿Sí? Como habíamos visto, va a salir una sola columna. Y básicamente los primeros elementos vamos a desarrollarlos para comprobar. 10 por 10 más 20 más 30. Esto es 50. Este sería 60. ¿Por qué me sale 140? Ah, ok, no, ya, yo he hecho mal la operación. Disculpe, ahí he cometido un pequeño error. A por B, básicamente, va a ser el primer elemento con el primer elemento, ¿sí? El primer elemento es 10, ¿sí? El segundo elemento con el segundo elemento, más 2 por 20, que es esto, 40, más el tercer elemento por el tercer elemento. 3 por 30 es 90. Y aquí sí tenemos el 100 más 140, ¿sí? Y así sucesivamente en todos los casos. Por eso es que se utiliza la relación. Fue error mío al momento de hacer la operación. Estaba pensando en otro procedimiento. Y así es como se operan, pues, las matrices, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta este tema de la dimensión de las filas y las columnas para que pueda obtenerse algún valor definitorio dentro de los resultados, ¿sí? Esa es un poco la lógica de utilizar esto, ¿no? ¿Qué más? Podríamos decirle, no sé si esto va a correr. Vamos a ver si ejecuta la orden. 140. ¿Sí? 320 y 500. No lo reconoce definitivamente. Ok. ¿Cómo se hace la transpuesta? ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros obtenemos una transpuesta? La transpuesta es básicamente, si nosotros tenemos una matriz de esta orientación, una matriz columna, queremos que se vuelva en matriz fila, ¿sí? O sea, de lo que tiene solamente una columna y 3 filas, va a pasar a tener 3 columnas y una sola fila. Básicamente, los elementos que están en esta orden van a volverse horizontales, ¿sí? ¿Cómo la definimos? Matrix, ¿sí? Vamos a llamarle a una matriz S, y vamos a darle el valor Z y el famoso apóstrofe, que también se utiliza en la notación, de papel, pues, ¿no? O sea, esa es como se define una matriz transpuesta. Entonces ejecuto esto, listo la matriz, y lo que tenemos es básicamente lo mismo que teníamos en la matriz Z, solamente que de forma horizontal. Es una transpuesta, ¿sí? Ese es un poco el juego de estas matrices. Si quisiéramos una transpuesta de otra matriz, por ejemplo, tenemos la matriz A, ¿sí? En este caso, si creamos una matriz que se llame, no sé, AT, ¿sí? AT le voy a llamar a transpuesta. Básicamente usamos el mismo operador. Lo que vamos a obtener es que en la diagonal principal se están manteniendo los valores originales. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros establecemos una operación de transpuesta, ¿sí? La matriz A, voy a poner un ejemplo ya, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Lo que le estamos pidiendo a esta operación es que estos elementos, ¿sí? Roten en función del eje principal. Por tanto, la transpuesta va a ser básicamente el cambio en función del eje principal, de los valores que están por encima y por debajo de esa diagonal principal. O sea, esta es la que no se mueve. Pero acá sí han rotado, ¿no? Este se ha ido para acá y este se ha ido para acá, ¿sí? Ha hecho un movimiento de eje, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, agarramos el celular
Ya, creo que eso es el primer experimento. Voy a mostrarles un poco cómo se representaría eso. ¿Sí? Nosotros tenemos el celular así, digamos, ¿no? Sí. Ok, tenemos el celular así. ¿Sí? Básicamente, agarramos este extremo y lo que hacemos es esto. Esa es una transpuesta. ¿Sí? No se mueve el eje principal, solamente se mueven los valores que están alrededor de la diagonal principal. ¿Sí? Ese sería un poco el movimiento que se está realizando. ¿Hasta este momento alguna pregunta o duda respecto a lo que estamos haciendo? Ok, perfecto. Muy bien, hasta ahí ya tenemos, digamos, la mayor parte de operaciones que se pueden hacer con matrices. La multiplicación, la suma, etc. Como hemos visto, la suma de matrices no trae mucho problema. Ah, no hemos visto una suma de matrices. Ya, cuando vemos suma de matrices, por ejemplo, vamos a sumar, ¿sí? A más A, ¿sí? O sea, vamos a hacer 2 veces A, pero más bien más A transpuesta, ¿sí? Vamos a sumar la matriz A original con su transpuesta. Este procedimiento, pues básicamente sería A más A sub guión T, que es así como hemos definido la transpuesta. Sí se puede definir por qué, porque ambas matrices tienen las mismas dimensiones. Para poder hacer una suma de matrices, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que ambas matrices tienen que tener las mismas dimensiones. Es decir, si estamos utilizando una matriz 3×3, la que le vamos a sumar también tiene que ser 3×3. Si es 2×2, si es 1×2, si es 3×1, etc., la otra matriz con la cual vamos a trabajar en la suma tiene que tener la misma dimensión. ¿Sí? Y la multiplicación elemento a elemento entre matrices. Ya. Esa multiplicación elemento a elemento entre matrices es la famosa multiplicación de punto. Pero no hay un operador directo en el STATA para hacer una multiplicación de elemento a elemento entre matrices. O sea, básicamente es la multiplicación de matrices. Lo que se podría hacer es generar una matriz generalizada para hacer la multiplicación, pero digamos que es un poco más largo ese proceso y no nos va a ayudar un poco en el tema del tiempo. ¿Sí? Es básicamente por eso. Pero voy a tratar de incluirlo más adelante, que todavía podemos ver antes de llegar a la regresión, que ahí vamos a ver un poco el tema de elemento por elemento. Muy bien. Entonces, otra manera también de hacer una forma rápida de... Ah, esperen, me olvidé de listar acá la matriz. Y ahí tenemos la multiplicación, ¿no? O sea, algo curioso que resulta de la suma de las matrices es que pues vamos a obtener una matriz básicamente, en este caso, una matriz triangular inferior, ¿no? Bien curioso. O sea, se repiten los elementos, ¿no? Esos elementos van a ser los mismos que en la parte de arriba. Triángulo inferior o triángulo superior. Esa es sumar la matriz con su propia transpuesta nos da una matriz triangular, ¿no? Tanto abajo como arriba son los mismos elementos. Muy bien. Y aquí viene un poco la complejidad de este tema de los operadores de las matrices. Para que nosotros podamos utilizar el lenguaje MATA, ¿sí? Para que nosotros podamos utilizar directamente el lenguaje MATA dentro de Stata, se va a definir un entorno MATA, ¿sí? Y esto inicia de esta manera, ¿sí? Vean ustedes que a partir de que nosotros ponemos el comando MATA, se ha generado una especie de corchete aquí, ¿sí? Que quiere decir que dentro de este entorno, dentro de todas estas filas, nosotros vamos a utilizar este lenguaje especial que está asociado a las matrices. Si es que nosotros no ponemos en alguna de las filas el comando end,
¿sí? Si no ponemos el comando end, Stata entiende que nosotros seguimos utilizando el lenguaje mata. Entonces, solamente si queremos utilizar en una serie de filas el lenguaje mata, se pone el comando mata, y en la fila donde queremos que finalice el uso de este lenguaje, ponemos el comando end. ¿Sí? Esa es un poco la forma como trabajar. Ahora, como ya estamos declarando que vamos a utilizar el lenguaje matricial, el lenguaje mata, ya no necesitamos hacer el matrix define, el matrix list, etc. ¿Sí? De frente podemos definir una matriz. Podemos poner la matriz X igual a J, que es un operador de específicamente la definición de matrices. ¿Sí? Y acá empezamos a poner los elementos. 5, por ejemplo, voy a poner 5 y 2. ¿Sí? Si quiero llamar a esa matriz, simplemente utilizo el comando X. Pero hay algo curioso acá. Si es que yo corro esto, ¿sí? Si yo corro esto tal cual, lo que me va a decir es que, claro, efectivamente, has iniciado a utilizar el lenguaje mata, ¿sí? Me está dando la alerta de que estoy utilizando el lenguaje mata, me corre las líneas, pero me va a botar un error, ¿sí? Tiene que correrse todos los elementos desde donde nosotros hemos puesto el lenguaje mata hasta donde nosotros pongamos el elemento end. Si no, el stata como que se bloquea un poco, ¿no? O sea, no sabe si sigues utilizando mata o si no sigues utilizando mata. Por eso es importante el end. ¿Sí? Pues básicamente, como les digo, nos ahorra usar el prefijo que estábamos haciendo, ¿no? En este caso, como hemos definido una matriz de 5 por 5, o sea, básicamente la función J lo que nos dice es que en el primer elemento vamos a definir el número de filas, en el segundo elemento vamos a definir el número de columnas, y en el tercer elemento vamos a definir el valor de todos estos elementos. En este caso, puede ser pues varios elementos o un mismo elemento dentro de todos los espacios. ¿Sí? Si quisiéramos reemplazar esa matriz, podemos hacerlo de frente. X igual a una matriz de 5 por 5, vamos a mantener, digamos, esa distribución, 5 por 5, ¿sí? Pero queremos que en realidad los elementos sean elementos missing, es decir, que sea una matriz vacía. ¿Sí? Le pongo nuevamente que me liste el valor de X, y básicamente me está listando una matriz que tiene valores de missing. ¿Sí? Si quisiéramos que sean elementos diferentes, podemos, por ejemplo, vamos a llamar esta matriz M0, ¿sí? M0 igual a J, quiero que sea una matriz de 7 por 3, 7 filas por 3 columnas, y los elementos yo los voy a definir dentro de este rango. 0.25, ¿sí? 0.5, 0.75. Quiero que me liste M0. ¿Qué es lo que he hecho? Le estoy diciendo que en la primera columna me ponga todos los elementos 0.25. En la segunda columna me ponga todos los elementos 0.5 y en la tercera columna 0.75. Y que siga este patrón hasta que se saturen todas las filas y columnas ubicadas dentro de esta matriz. ¿Sí? Pero básicamente lo que está pasando es que como yo he puesto 3 elementos, dentro de la definición inicial de columnas que yo he hecho, ahora está asumiéndose que tienen que haber 3 elementos más, es decir, 3 veces por 3. ¿Sí? En total, las 9 columnas. ¿Sí? Esa es un poco la idea de utilizar esto, ¿no? O sea, tratamos de hacer matrices un poco más Profesor, sucesivas. ¿puede repetir esa explicación? Sí, sí, claro. ¿Puede repetir la explicación de cómo de 3 son 9? Porque sí, justo un poco rápido. Ok. Inicialmente nosotros dijimos que eran 3 columnas, ¿sí? O sea, básicamente estas 3 de acá, ¿sí? Nos olvidamos de todas estas de por acá. Voy a tacharlas para que tenga sentido. Ya, inicialmente esto era nuestra matriz que nosotros estábamos definiendo.
¿sí? Era una matriz de 7 filas por 3 columnas. Pero, como dentro de la definición estamos poniendo estos 3 elementos, ¿sí? El stata entiende que, como yo le estoy dando la orden de que establezca una relación de 0.25, 0.5, 0.25, 3 elementos, para las 3 filas, para las 3 columnas, perdón, que ya estaban inicialmente definidas, lo que el stata entiende es que tiene que aparecer 3 veces en 3 columnas este valor inicial, luego 3 veces en 3 columnas este valor segundo, y luego 3 veces en 3 columnas este tercer valor. Por eso es que básicamente es un 3 por los 3 elementos que estamos utilizando. 3 por 3, 9. Básicamente se crean las 9 columnas. Se van a generar en el mismo orden que yo he definido los valores inicialmente en la definición de nuestra función j, ¿no? 3 valores, 3 valores, 3 valores. Esa es básicamente la lógica de utilizar eso. Ahora, una variante de esto es cuando nosotros queremos especificar elementos un poco detallosos o utilizar una función adicional. Por ejemplo, queremos utilizar la función normal, R normal, queremos una matriz de 3 por 2, pero en esta matriz yo voy a definir los elementos 1, 5 y 10, ¿sí? Y adicionalmente a eso, le voy a poner que este sea de grado. Vean ustedes cómo es que se genera esta distribución. ¿Sí? Tengo una matriz de 3 por 2 inicialmente, que eran estos dos, pero le estoy pidiendo la orden de que me genere 3 elementos. ¿Sí? 1, 5 y 10. Sin embargo, como estoy utilizando la función R-normal, lo que va a hacer es utilizar una distribución normal asociada al grado 1. Vamos a ver un poco cómo es que funciona esto, ¿no? R-normal, por ejemplo. ¿Sí? Random number function. O sea, nos está generando elementos normales al azar, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Pero esto no es en el comando de mata R-normal. Ya, ok, acá tenemos mata. Me parece acá para la definición, bueno, no me acuerdo exactamente dónde lo usé. Ya, pero la lógica es que básicamente el R normal, cuando nosotros utilizamos el entorno matricial, lo que va a hacer es definirnos pues este valor random totalmente, nuevamente siguiendo la lógica de que 2 columnas multiplicadas por los 3 elementos, ¿sí? Pero en función de un valor del grado sobre el cual nosotros vamos a iniciar esta semilla, ¿no? Entonces, básicamente aquí te está generando valores totalmente aleatorios en función de una distribución normal en grado 1, por así decirlo, ¿no? Tenemos el valor 3 y algo, 4 y algo, 9 y algo, luego el valor 2 y algo, etc. Ven ustedes que ninguno de los valores se repite. ¿Por qué? Porque básicamente la función R normal nos está botando valores al azar, ¿sí? Esa es un poco la idea de utilizar esto. Ahora, ¿qué es una distribución de grado 1? Ok, una distribución de grado 1 es que en realidad va a tomar como valor semilla el punto 1 y va a empezar a jugar un poco con el tema de ciertas distribuciones que están internamente seteadas a partir de un valor semilla. ¿Sí? Entonces, podría ser que nosotros establezcamos, por ejemplo, un grado 2. Vean ustedes, vamos a copiar lo mismo. Vamos a ponerle 2, que esta va a ser la matriz 2. Perdón, tengo que correrlo desde acá. Y vean ustedes que ha cambiado totalmente también los valores.
y estos valores son un poco más grandes en algunos casos. Vean ustedes que ya no tenemos valores tan chiquitos, tenemos valores negativos, efectivamente, pero ya no son, digamos, los mismos valores. Evidentemente aquí, a comparación de lo que habíamos corrido anteriormente, ya no se tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque básicamente está generando nuevamente valores totalmente aleatorios. ¿Sí? Es básicamente el valor por el cual va a partir y va a empezar a generar algún tipo de búsqueda de datos, ¿no? O sea, por eso es que se controla, digamos, un poco la generación de este tipo de datos. Eso sería, es básicamente un poco el hecho, ¿no? O sea, cómo va a comportarse, digamos, esa matriz. Ok, la función de los paréntesis, o sea, esto de acá, básicamente, es para que, si nosotros, por ejemplo, simplemente pusiéramos M3 igual a R normal, ¿sí? Una matriz de 3 por 2, y acá le ponemos un elemento. Voy a poner el elemento 10. Si fuera así, tal cual como lo estamos poniendo, vean ustedes que el resultado, perdón, el resultado, ¿sí? Es que no puede definir esta matriz. Pero, porque este es el elemento que estamos poniendo, pero tengo que decirle que me considere algún tipo de grado de definición. En este caso, va a partir del valor 10, ¿sí? Asociado a ese, y va a empezar a jugar un poco con el valor semilla asociado a ese elemento. ¿Sí? Esa es un poco la idea de los paréntesis. Si yo le digo que quiero dos elementos con los cuales juegue, ¿sí? Dos elementos para jugar con esos, abro el paréntesis, 10 y 20, por ejemplo, conservamos, digamos, el grado en el cual estamos jugando, M4, y va a empezar a generar un poco los datos en función de ese elemento. Ya tenemos dos columnas, pero como estamos poniendo dos elementos con los cuales debe generar este tipo de datos, crea las 4 columnas. 2 por 2 elementos, 4. ¿Sí? Esa es un poco la lógica detrás de ello. Finalmente, ya para no bloquearlos más con esto. O sea, básicamente, entiendan la idea de que con la función R normal nosotros vamos a generar matrices al azar. ¿Sí? O sea, cualquier tipo de matriz al azar que pueda ocurrirse al programa. Ya teníamos definida la matriz A. ¿Sí? Para hacer una multiplicación de la matriz A con su propia matriz, básicamente empezamos por la transpuesta multiplicada por sí misma. Y le voy a restar el valor de 1. ¿Sí? Y adicionalmente a eso, voy a invertir esta matriz. ¿Sí? Para invertir esta matriz, ¿sí? La matriz inversa, que es uno de los elementos más utilizados al momento de trabajar con matrices, tengo que utilizar el comando INVSIM. ¿Ok? INVSIM nos define el elemento sobre el cual se trabaja. Un segundo, por favor. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, para definir la matriz transpuesta, lo que nosotros hacemos es, pues, básicamente, utilizar esta programación. Voy a empezar a cerrar un poco en la medida que voy avanzando. Mata. Y acá vamos a poner una más chiquita para ya no estar repitiendo. Y vean ustedes un poco cómo es que ¿por qué no me está permitiendo correr esto?
No creo que sea porque estoy utilizando dobles. Vamos a ver si de esta manera lo entiende. ¿Sí? De arriba. No me pregunte por qué. Vamos a ver si funciona de esta manera. Ah, ok, es que no le definió adentro del lenguaje mata. Sí, efectivamente es por eso. Sí, correcto. Sí. Bueno, vamos a tener que definir otra vez la matriz A. ¿Sí? Defino la matriz A por acá. Debería jalarla, porque en realidad, o sea, el entorno mata no excluye el hecho de que se hayan utilizado matrices previamente. ¿Sí? Vamos a ver si así ya se corresponde. Y bueno, me da un error de todas maneras, me parece raro. Bueno, pero nos obtiene una inversa, ¿no? O sea, básicamente debería ser una matriz diagonal, perdón, una matriz triangular, efectivamente, porque estamos haciendo una operación directa. Pero lo que se me hace raro es que no esté definiendo esto. No, ya consideramos solo este elemento, que es, digamos, el que nos interesa por ahora, para poder entender el ejercicio. Corremos esto y, claro, efectivamente esa es la matriz, ¿no? Y ahí tenemos una matriz simétrica, ¿no? Simétrica. Sí, correcto. Obviemos el -1, es básicamente por eso, que no está, no están siguiendo el trazo del estándar. No sé por qué, debería de definirlo, porque básicamente sí acepta este tipo de operaciones del lenguaje mata. Pero bueno, debe ser que algo estoy omitiendo al momento de hacer la programación. Después ya lo revisaré, tal vez por la versión, no estoy seguro. Muy bien. Entonces, básicamente eso es un poco la introducción al lenguaje mata. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? ¿Sí? Si yo hago esto, ¿sí? Como ya hemos visto, o sea, si yo hago esto directamente, no voy a poder definir una matriz per se. Pero también se podría usar este tipo de programación al momento de definir las matrices. Matriz, sigo la misma lógica. O sea, 7, 8 y 9. Bueno, obviamente no lo voy a reconocer. En este caso, necesito utilizar nuevamente el lenguaje mata, ¿sí? Hasta donde yo le indique end. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es sacar algunos elementos a partir de la matriz que tenemos. ¿Sí? Nuestra matriz Y está definida de esta manera. Esta es nuestra matriz Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? La diagonal principal es básicamente la diagonal, o sea, la fila que traza esta diagonal de extremo a extremo de la matriz. ¿Sí? Esos elementos. Si nosotros quisiéramos observar solamente la diagonal principal como un elemento específico para poder operar, utilizamos la función diagonal. ¿Sí? La función diagonal nos va a mostrar directamente los elementos de la diagonal principal. Luego, voy a poner una vez todos los elementos que podemos sacar. El trace, el determinant, el rango, y finalmente la inversa. ¿Sí? En de Y. ¿Sí? Ahora, el rango de una matriz, acá tengo que poner un pequeño detalle. El rango de una matriz es una línea. Una matriz.
linealmente independiente de otras cuando un segundo. Muy bien, ok, perdón, tenía que responder algo. Otras, cuando se puede establecer una combinación lineal entre ellas. ¿Sí? O sea, esto es un detalle técnico, lo dejo ahí para que luego revisen. Les voy a dar literatura también un poco de matrices para que puedan entender un poco el contexto. Muy bien, entonces, esos son todos los elementos que podemos sacar de las matrices. ¿Sí? Tenemos nuestra matriz Y, ya la hemos definido, la listamos. Si queremos la diagonal, utilizamos la función diagonal, nos lista pues, los elementos de la diagonal. El trace es básicamente el trazo que sigue esta matriz, que es básicamente como el elemento generador de la matriz. La determinante es básicamente una de las operaciones más importantes dentro de matrices también, que nos da un valor definitorio en función de todos los datos de la matriz. ¿Sí? El rango de la matriz es un rango 2, es decir, cuál es el máximo valor por el cual se puede hacer las combinaciones lineales entre ellas. Y finalmente, la inversa de la matriz, ¿no? Que es invertir esta matriz, que no es solamente voltearla, no es una transpuesta. La inversa de la matriz es una operación que se hace para pues, justamente obtener algunos elementos adicionales y hacer operaciones específicas sobre la misma, ¿no? Esos son un poco los comandos que podemos utilizar en este entorno. ¿Sí? Muy bien. Ahora, imagínense que quisiéramos utilizar una base de datos, ¿sí? Una base de datos en lenguaje Mata. ¿Sí? Como ya hemos visto, podemos utilizar, por ejemplo, la base de datos auto, ¿sí? Que es la que estábamos utilizando anteriormente. ¿Sí? Debería. Ah, ok, perdón. Ya, ok. Ahora cargamos los datos. ¿Sí? Ahora cargamos los datos. Dentro del lenguaje, lo que nosotros podemos hacer es listar, pues, algunos elementos. ¿Sí? Vamos a hacer que todos los elementos se generen como elementos del lenguaje Mata para que se generen matrices directamente dentro de la memoria temporal y generar pues directamente operaciones con matrices. ¿Sí? Vamos a generar algunos elementos principales a partir de algunas variables. ¿Sí? Lo estoy haciendo rápido porque ya vi que nos va a ganar un poco la hora. Y mientras lo corro, les voy a explicar un poco el tema de cómo se interpreta. ¿Sí? Sí. Y bueno. Ya, ok. Entonces, ya tenemos cargada la base de datos, ¿sí? La base de datos auto que estábamos utilizando normalmente. Y corremos el lenguaje Mata. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente, lo que le estamos pidiendo en lenguaje Mata es que nos liste el número de variables, ¿sí? Primero. Luego, el número de observaciones. Y finalmente, básicamente la extensión de la variable de precio en el sentido del uso del rango de datos, ¿sí? Que es del 2. Y finalmente estamos generando una pequeña matriz, una matriz S, ¿sí? A esta matriz S también le podemos poner el famoso var index, ¿sí? Que es de S. Vean ustedes que tiene 3 elementos, ¿sí? Y nos genera, pues, los valores principales de extensión y generación de datos de esta matriz. ¿Okay? Si quisiera un poquito más de detalle, pues podemos ir al var index en el help. ¿Okay? Y básicamente nos obtiene los índices para los nombres de las variables.
¿Sí? Esa es un poco la lógica de este var-index. ¿Para qué? Para generar pues, algún tipo de vector generalizo. Un poco para adaptar el lenguaje. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos visualizar la data? Visualización de la data, ¿sí? A partir de las matrices. Nosotros ya le hemos dado la orden de que genere una matriz a partir de justamente los elementos que estaban dentro de la base de datos Sysius Auto. Esta es una matriz S. ¿Sí? Si le ponemos, por ejemplo, S por acá, para que la liste, pues vamos a tener toda la extensión de la matriz S. ¿Sí? Estos son básicamente los tres elementos de nuestra matriz S. Price, MP y weight. ¿Sí? Tal cual como se ha puesto. Pero no es la idea directamente de generar pues, este tipo de datos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es st, el prefijo st data, queremos visualizar los dos primeros elementos. Ahí, me olvidé de la extensión mat. Yo creo que podemos hacerlo así para entender que estamos dentro de un entorno mat. ¿Sí? Como para diferenciar que hay algún tipo de nivel específico. Ya, ok, perfecto. 1, 2, 4. Ya, ok, perfecto. Entonces, le pido que me muestre estos elementos y me está mostrando el elemento de la posición 1 en la fila 2. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a justamente nuestros datos, efectivamente, el elemento 1 de la columna 2 es el elemento 499. ¿Sí? Es un poco la manera rápida de visualizar. Si quisiéramos directamente un elemento de toda la fila, ¿sí? De toda la fila 2, perdón, de toda la columna 2, básicamente ponemos missing, no queremos que defina una fila específica, sino que nos muestre todos los elementos de la columna. ¿Sí? Todos los elementos de la columna. Y básicamente nos está mostrando toda la columna asociada a los precios. ¿Sí? Tenemos el elemento 4099, el precio 4009. En la observación 35 tenemos el 8814. Y finalmente en el 74 tenemos el 11.995. ¿Sí? Es una manera rápida de utilizar, digamos, la matriz. Si quisiéramos en realidad un par de columnas, ¿sí? Perdón, un par de filas nada más, podemos definirla por medio del paréntesis. Queremos la fila 1 y la fila 5 de la columna 2. ¿Sí? La fila 1 y la fila 5, perdón, de la fila 1 a la fila 5 de la columna 2. Básicamente estamos viendo estos primeros 5 elementos. ¿Sí? Es un poco la definición rápida de este tipo de visualizaciones de la data directamente en el estado. Ahora, a nivel de columna, utilizamos la misma sintaxis, stdata, pero ya saben que le ponemos missing en este punto, y acá le decimos que queremos la columna 3, la columna 1 y la columna 9. En este caso, no va a importar mucho el orden en el que estamos definiendo. ¿Por qué? Porque pues básicamente nos va a presentar en el orden específico que nosotros le demos. A diferencia de cuando nosotros hacemos un buscar, ¿sí? Un BR, por ejemplo, quiero la variable price, quiero la variable MP, y primero voy a poner foreign. ¿Sí? Cuando hago el buscar y establezco estas variables, me presenta en el orden que están definidas dentro de la base de datos. Primero está price, luego está MP y luego está foreign. En el caso de las matrices, yo defino en el orden que quiero que se presenten las variables. En este caso quiero la columna 3
que es básicamente MP. Quiero la columna 1, que es la columna de make, y quiero la columna 9, que es la columna de displacement, si no me equivoco, o turn, no me acuerdo. No, perdón. Turn, sí, correcto, turn. Corro esto, y lo que me va a mostrar es, primero, los elementos de la columna 3, efectivamente, que es, pues, básicamente, la variable MP. Los elementos de la columna 1, que es make, pero como estamos hablando de matrices, de un lenguaje matricial, el stata no entiende que estos son variables string. Entonces, básicamente, las matrices son números. Si no tienes números, no existe esa matriz específicamente, el elemento C. ¿Sí? Y finalmente, pues, la columna de turn, que es esta de aquí. 40, 40, 35, bla, bla, bla. Sí, esa es un poco la forma como se define esto. ¿Qué otro detalle podemos ver en esto? Como para que quede un poco claro esto, podríamos definir que sea la columna 2. ¿Sí? Y ya, pues, en este caso me está mostrando la columna de precios, ¿no? También podríamos visualizar directamente por el nombre de las variables. ¿Sí? MP. Son elementos que estamos poniendo, ¿no? Price y rep78. Igual está llamando directamente a esas variables, ¿no? Primero está MP. Primero está MP, luego está price y luego está rep78, ¿no? Y acá se visualizan incluso los valores missing que tiene esta variable. Rep78 tiene un missing en la ubicación 3 y en la ubicación 7. Efectivamente se está proyectando tal y cual, como se observa, ¿no? No hay elementos en esas columnas. Finalmente, como para ya redondear esta idea de el uso de visualización, podríamos usar rep78, ¿sí? Rep78 aquí, y aquí hacer la especificación de una interacción. Quiero cada uno de los elementos de rep78. ¿Sí? Vean ustedes cómo es que se proyecta esta data. Aquí lo que se está generando es que se ha dado la columna de rep78 inicialmente, pero adicionalmente a ello se está presentando una matriz identidad, entre comillas, para cada uno de los valores de rep78. ¿Sí? Cuando se cumple la condición de los elementos de rep78. ¿Sí? Como este es el elemento 3, ¿sí? Y nuestra variable de rep78 tiene 5 categorías, ¿sí? Cuando se presente la primera categoría, es decir, una sola reparación, vamos a ver si tengo por acá uno, ¿sí? No se marca ninguno. ¿Sí? Cuando tengo 2 reparaciones, se marca la segunda columna. Es raro que no se haya marcado acá. Debería haberse marcado esta de acá, pero bueno. Cuando tengo la posición 4, se marca en la posición 4. Cuando tengo 5 reparaciones, por ahí tenía una, se marca en la última columna. Y así sucesivamente para establecer esta relación. O sea, básicamente es una matriz de dicotómicas cuando ocurre el elemento en la posición determinada. O sea, esta es una matriz que responde a los elementos 1, 2, 3, 4 y 5 dentro de los valores específicos de nuestra variable data. ¿Sí? Es una manera rápida de generar una matriz de ceros y unos también. Muy bien. Creación de datos. ¿Sí? Estoy avanzando rápido porque quiero llegar a la parte de hacer operaciones, que es, digamos, la siguiente que nos toca luego de creación. Muy bien. Utilizamos el prefijo StView en este caso. StView. Me he olvidado de cambiar de nivel. Pues. StView. ¿Sí? Tenemos como
Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este punto? O sea, estamos básicamente definiendo una estructura de matriz. ¿Sí? Nuestra matriz, en este caso, va a ser una matriz que vamos a definirla como X. Va a tener una serie de elementos. Todavía no estamos definiendo cuáles. ¿Sí? En este caso, lo que le vamos a pedir es que a la misma matriz, ¿sí? Sobre la misma matriz, vamos a generar en función de la variable make. ¿Sí? Y también vamos a incluir a la variable price. ¿Sí? Matriz X. Vamos a ver, está en el entorno. Ya, ok. Mejor la ponemos por acá, para que se vea un poco cómo es lo que estamos haciendo en cada entorno. Esta es nuestra matriz inicial. ¿Sí? Esta es la matriz inicial. Hemos dicho que esta matriz se va a llamar una matriz X. ¿Sí? Es una matriz que no tiene elementos, pero tiene una columna. ¿Sí? Está definida en función de 74 observaciones. ¿Por qué? Porque son básicamente el número de observaciones que tenemos definidas a partir de lo que viene a ser nuestra data. ¿Sí? Aquí no se ha creado nada. Solamente está utilizando el dato del número total de observaciones que tiene. ¿Sí? Es básicamente lo mismo esto. Pero, en este caso, lo que le estamos pidiendo es que cree esta variable en función de nuestra variable make. Y me parece que aquí hay un error. Le estoy pidiendo que incorpore make price. Extraño. Tampoco la ha creado. Tampoco la ha generado aquí. Ok, bueno, ya. A ver. Aquí le pido que genere todo esto. Y le pido que me liste la variable X. Oh, ahora sí. Ah, ok, ya entendí por qué. La variable make no va a presentar un resultado. ¿Por qué? Porque pues básicamente lo que les había comentado. Básicamente la variable make es una variable de texto. Entonces evidentemente no puede generar una matriz a partir de texto. Pero si le pido que genere una matriz a partir de la variable price, efectivamente sí nos va a presentar la variable de price. ¿Sí? Es un poco la idea de generar estas matrices. ¿Qué más? Si quisiéramos generar una matriz un poco más grande, una matriz mucho más grande, vamos a hacer este view. Nuevamente vamos a definir la variable X. No le estamos acotando a un número específico de valores, pero le ponemos este valor de las variables. Tenemos la variable MP, tenemos la variable ref78, queremos una matriz de identidad a partir de la variable ref78 y queremos la variable weight. ¿Qué es lo que nos genera esto? Pues una matriz muchísimo más grande, ¿sí? Muchísimo más grande. No es una matriz cuadrada, evidentemente, pero es una matriz que tiene todos los elementos que le hemos pedido. Tiene la matriz MP, tiene la matriz rep78, la matriz de identidad asociada a si se activa o no el valor asociado a la matriz rep78 en esa posición, y finalmente la variable weight. Son un poco maneras rápidas de generar este tipo de matrices. Ahora, vamos a definir también la variable, que sea nuestra variable. Vamos a de una vez hacer la operación. Ya, quiero que nuestra matriz X sea solamente MP, rep78 y weight. ¿Sí? Para tener el ejemplo. Y finalmente quiero que se cree también la matriz Y, ¿sí? Que sea nuestra variable price. Entonces ya tenemos nuestra matriz X y ya tenemos nuestra matriz Y.
¿Sí? Con eso ya están definidas ambas matrices con las cuales podemos operar. ¿Sí? Con eso ya está definida ambas. Solo voy a separar mejor para que pueda correrlo en un solo bloque. En 4 variables porque muestra 8 columnas. Ok, muy buena pregunta, José. Ya lo he explicado, porque básicamente cuando utilizo la interacción y, lo que le estoy pidiendo es que me genere una matriz de los valores asociados a cada uno de los elementos de la variable ref78. Recuerda que la variable ref78 tiene 5 valores, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es convertir esos valores a variables dummy, ¿sí? Es decir, cuando se presenta el valor 1, se va a activar la posición 1. Cuando se presenta el valor 2, ¿sí? Esas son las 5 ubicaciones de esa matriz. Cuando se presenta el valor 2, se va a activar la columna 2. Cuando se presenta el valor 3, se va a activar el valor 3. Efectivamente, esto es lo que sucede, ¿no? Acá está ocurriendo el valor 3. Por tanto, aquí se va a poner el valor 1 y en el resto de variables va a ser 0. ¿Sí? Esa es básicamente la idea detrás de esa interacción. Muy bien. Entonces, acá ya hemos definido nuestra variable x y nuestra variable y. Como queremos trabajar con esas variables directamente, tengo que trabajar dentro del mismo entorno. ¿Sí? Quiero que me muestre, ¿sí?, los elementos 1 hasta el 5 de la primera columna. ¿Sí? El elemento 1 hasta el 5 de la primera columna, que es nuestra variable, perdón, claro, efectivamente, la primera columna. Nuestra variable price. ¿Sí? Básicamente está mostrándonos el elemento 1 hasta el elemento 5 de la primera columna. ¿Sí? Como es una sola columna, evidentemente nos lo va a mostrar. ¿Qué pasa si nosotros le decimos el elemento 1 al elemento 5 de la segunda columna de nuestra matriz Y? Nos va a botar un error, efectivamente. ¿Por qué? Porque solamente hay una columna. Eso hay que tener bastante cuidado. Siempre hay que tener definido cuál es la dimensión que tienen nuestras matrices sobre las cuales estamos trabajando. En el caso de X, si nosotros le pedimos el elemento 1 al elemento 5, ¿sí? Elemento 1 al elemento 5, de la columna 1 a la 3, sí nos va a definir ese valor. ¿Por qué? Porque nuestra matriz X sí tiene... Uy. Perdón, me faltó el 1. Ya. Porque nuestra matriz X sí tiene esos valores, ¿sí? El elemento 1 al elemento 5 de MP, rep78 y weight, ¿sí? Igual, si nosotros le decimos, quiero el elemento 1 al elemento 5 hasta la columna 6, nos va a botar un error, pues evidentemente. ¿Por qué? Porque la dimensión sobre la cual está trabajando nuestra matriz X es solamente del 1 al 3. ¿Sí? Tiene 3 columnas y, bueno, 74 filas en ese caso, ¿no? Esa es un poco la manera de listar. Ahora, ¿sí?, voy a definir, ¿sí?, una nueva matriz como F igual a X, ¿sí?, del 1 al 5 y del 1 al 3. Y quiero que me liste F. Básicamente estoy creando una nueva matriz a partir de los datos que estoy pidiéndole que genere como visualización. ¿Sí? Es otra manera también de hacer esto. Acá voy a poner rows Y. Básicamente acá voy a pedirle que me muestre cuántas filas tiene cada una de estas variables. ¿Sí? Voy a crear una matriz col X. Voy a pedir que la liste y también voy a crear una R. Voy a crear una R que sea el número de filas de X. ¿Sí? Y una variable, una matriz A, que va a ser pues básicamente el número de columnas por el número de filas por el número de columnas definida de esta manera. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Vamos a verlo por partes mientras se va corriendo el comando. Ya había definido Y, ya había definido X. ¿Sí? Hice una función de X. Acá le estoy pidiendo el número de filas que tiene Y. Básicamente, el número de observaciones que hay en la base de datos o en el total de la columna Y. Igual en el caso de la variable X, perdón, de la matriz X.
son 74, 74, son compatibles. ¿Sí? Recuerden que para hacer la multiplicación de matrices, nosotros tenemos que tener esta compatibilidad en la dimensión entre columnas y filas entre las matrices. En este caso las columnas son 3. ¿Sí? Las columnas, estoy creando un elemento, ¿sí? Col, a partir de las columnas de X, se ha creado una matriz dato, por así decirlo, es una matriz de un solo valor, de 1 por 1, que lista el valor 3. Y tenemos pues también aquí la creación de otros elementos adicionales, ¿no? Muy bien, hasta este punto, ¿alguna duda? Porque aquí ya vamos a empezar a trabajar el tema de la regresión con matrices. Creo que me falta listar esto para que se vea un poco cuál es la lógica de hacer esto. Pues, creo una variable está súper rápida, ¿no? R, que eran los 3 elementos, y columnas, que son las 74, ¿no? Las dimensiones con el valor de MISI. Muy bien. Entonces, digamos que aquí es la parte un poco más compleja. Algo matricial. ¿Sí? Como saben, o si no lo saben, me lo especifico. El beta matricial se define como, y yo acá voy a utilizar todo esto. Si tenemos una regresión o una si tenemos una regresión, ¿sí? Definida como y igual a alfa, que me acuerdo cuál era. Creo que por acá le había puesto, no, ya sé 2. Ya, acá había puesto un alfa. Ya, perfecto. Este alfa me sirve. Alfa más alfa más beta x. ¿Okay? Es básicamente la definición inicial. En términos matriciales, lo que nosotros vamos a tener es que esto, y, una matriz y, va a ser igual a x por beta. Tal cual así. ¿Por qué? Porque dentro de las x ya se está considerando esto de aquí. Es en minúscula, por así decirlo. Esto también es en minúscula, porque ya estamos tomando variables. Eso sería en matrices. ¿Sí? ¿Por qué? Por las dimensiones. Y se obtiene lo mismo. Por tanto, al operar las matrices y resolver la regresión, se obtiene el beta. ¿Sí? En este caso, beta, ¿sí? Que es este mismo beta que tenemos por acá, va a ser igual a lo siguiente. X, que es nuestra matriz de variables independientes, transpuesta, multiplicada por su original, menos 1x, ¿sí? Pues tal cual, transpuesta, multiplicado por el valor de y. ¿Sí? Entonces, es bien importante. Entonces, ya teniendo esta definición matricial de lo que vendría a ser beta, ¿sí? Bajo esa misma lógica,
La estructura matricial simplemente cumple lo que nosotros le hemos especificado. ¿Sí? Cumple esa relación que le hemos especificado. Un segundo. Que tengo que poner acá. Un segundo, por favor. Ya. Entonces, si ya sabemos que esta es la definición de nuestro beta a nivel matricial, ¿sí? Básicamente, lo único que tenemos que hacer es escribir el resultado a nivel matricial. Ya sabemos que con el STView podemos crear las matrices. Definimos X, ¿sí? Como una pequeña matriz que no tiene esos elementos, pero está definida en función de las variables MP, weight, ¿sí? Weight y length, por ejemplo, en este caso. ¿Ok? También vamos a definir nuestra variable y. Pero sí definimos que nuestra variable y va a ser price. Eso ya lo habíamos hecho anteriormente, o sea, solamente estamos haciéndolo para que esté dentro del mismo entorno. N se va a definir como el número de filas de Y, K, que es la dimensión, N por K, el número de columnas de X, ¿eh? XS va a ser una matriz igual a X, pero, ¿sí? Pero aquí nosotros vamos a definir un detalle adicional. Queremos que esta matriz sea del número de columnas de n por una columna con el valor de 1. ¿Sí? Solamente eso. Y con esto ya podemos obtener el valor de beta. ¿Sí? Beta, pues básicamente va a ser la inversa. ¿Sí? Es sobre el... Esto es lo menos 1. Acá es el pequeño detalle que no puedo hacer acá. Elevado a la menos 1, ¿sí? Multiplicado por todo esto. ¿Sí? Ese es el único de... Ok, XS es pues la variable transformada a partir de los elementos que vamos a hallar acá. Ahora cuando ponga el beta va a quedar claro a qué me refiero con estos dos valores, no se preocupen. Generamos la inversa, ¿sí? La inversa de XS transpuesta, ¿sí? Multiplicado por la variable original, ¿sí? Nuevamente multiplicado por XS transpuesta y multiplicado por la variable Y. Entonces, vean ustedes lo que va a suceder. Voy a listar XS para que quede claro qué es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Y voy a listar beta, para que también vean qué es lo que se está generando. Ok, cuando estoy listando el XS, le estoy pidiendo básicamente que me genere una matriz a partir de X. ¿Sí? O sea, es la misma matriz X, por así decirlo. Solamente que con la definición del número de filas y el número de columnas de la variable Y. ¿Sí? Que es lo que habíamos especificado acá. Acá todavía no estamos definiendo el valor de K, así que no hay mucho problema. Pero específicamente estamos creando pues, una nueva variable a partir de lo que era la matriz inicial. ¿Por qué? Porque si utilizáramos esta matriz inicial, probablemente podría botarnos algún error de los nombres. Entonces, por eso simplemente genero la observación adicional, ¿no? O sea, no es muy complejo esto en términos del elemento.
¿Sí? Básicamente es repetir. O sea, también funcionaría con la variable x. Vamos a ver nuevamente esto, solamente que en un capítulo aparte. Funcionaría, digamos, de la misma manera, entre comillas. Solo que tal vez nos va a botar un pequeño error de dimensionalidad. Eso es lo que me parece. Vean ustedes. Yo voy a poner beta. Ya, ese es el detalle, ¿no? Que no nos está mostrando el tema de el coeficiente. Ese es el único detalle adicional. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo acá es que al momento de utilizar pues, la matriz X, no se está creando la constante que teníamos inicialmente. Ese es el único problema que se genera. Por eso ponemos el XS con el valor adicional de nuestra constante. ¿Sí? Porque necesitamos que exista la constante para poder hacer una regresión correctamente especificada. Entonces, esa es la única diferencia entre una y otra especificación. Aquí sí se está listando directamente el resultado de la constante. Y esto lo podríamos validar rápidamente con una regresión. Regresión de nuestra variable price, ¿sí? Price con MP, weight y length. Vean ustedes que los resultados que estamos obteniendo, ¿sí? Es primero MP, weight, que es el valor de weight, length, que es el valor de length, y finalmente la constante. ¿Sí? Esa es un poco la lógica detrás de esto. Por eso es que es necesario utilizar pues esta extensión del comando para que sea XS, ¿no? No sé si con eso queda un poquito más claro. Si excluiríamos esta conversión y esta adición de los valores adicionales, no tendríamos la constante, ¿sí? Y no se estaría haciendo correctamente la regresión. Muy bien, quedó claro. Ok, con eso comprobamos un poco el tema de la regresión. Ya tenemos los valores beta, ¿sí? Ya tenemos los valores beta. Si quisiéramos los residuos, básicamente tenemos que recordar que nuestra regla es un x beta, ¿sí? Un x beta, ¿sí? Más los errores. Por tanto, para hallar los errores, lo único que tenemos que hacer es definir un y menos x beta, que va a ser igual a los errores. ¿Sí? ¿Cómo sacamos los residuos? Creamos una variable o una matriz que se llame residuos, que va a ser igual pues a y menos x por beta. ¿Sí? Y listamos residuos. Y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Ah, claro. No puedo hacer esto acá. Me olvidé, perdón. En el lenguaje mata no hay comentarios. Ese es otro detalle que me olvidé. No hay el asterisco. El asterisco es multiplicación. ¿Sí? O sea, hay comentarios, pero no hay asterisco. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya. En este caso, tengo que correr todo de bloque desde por acá hasta por acá. Voy a copiar lo mismo. Porque salgo en el entorno, pero porque no me da. X tiene 74 observaciones,
O sea, tiene 74 filas por 4 columnas. Ya, estamos bien ahí. Beta tiene 4 filas por una columna. Entonces no hay problema de dimensionalidad. No entiendo cuál es el rollo ahí. Debería de ya botarnos pues, el resultado. Me parece raro. Creo que es por la dimensión de Y. Y tiene 74 filas por una columna. Ya, 74 filas por una columna. Ok, y esto tiene 74 filas por 4 columnas. Sí, sí podría operar. No entiendo cuál es el ruido acá. Vamos a ver si creando otro elemento, mx lo voy a llamar, x por beta, y me permite hacer la operación. Vamos a ver. En teoría ya debería permitirme hacer la operación. Ok, no, no me deja hacer esa operación. No me deja hacer la multiplicación de x por beta. Ya me acordé. Porque es XS. Ya. Perdón, error mío. Error mío. Ya, ok. Ahora sí. ¿No? Perfectamente. Ahora sí se generaron los errores. ¿Sí? Ese era un poco la idea. Ahora, otros elementos importantes. Promedio cuadrado de los residuos. ¿Sí? Recuerda que teníamos los elementos, el promedio cuadrado promedio cuadrado de los residuos. Esto es igual a los residuos, ¿sí? Transpuestos, multiplicado por los residuos mismos. Y esto tiene que estar en función de n menos k. Es el PPR. La suma del cuadrado de los residuos, pues básicamente va a ser la multiplicación de residuos por sí mismos, ¿vale? Y finalmente, el PPR pues, se definiría como el SSR, la suma de cuadrados de los residuos, entre el rango definitorio de la matriz. ¿Sí? Entonces, tenemos que K es igual a Holz de XS, en este caso. Vamos a definir PPR como residuos por residuos entre n menos a. Y acá tengo que corregir nuevamente todo. Ya, ok. Entonces simplemente bajo esto por acá. Paso esto para acá. Y muéstrame el PPR. Y otra vez tenemos problemas. ¿Qué pasó? Ah, perdón. El apóstol. Y ahí está el PPR. Si nuevamente corremos la regresión que habíamos corrido anteriormente, vamos a la regresión. ¿Qué me quedó la regresión? Ah, creo que la definí arriba. No. La definí en el right, MP.
MP, weight y rep 78. Y length. Así vemos un poco el comparativo. Aquí está nuestra como promedio de residuos. Tal cual el valor que teníamos por ahí. Y eso es así, vamos obteniendo un poco los elementos a nivel matricial de lo que viene a ser nuestra regresión original, ¿no? Es un poco la lógica de esto, del uso de los comandos a este nivel. Luego, ¿qué significaría si yo les pongo lo siguiente? ¿Qué es lo que estaría representando? Esto funciona. ¿Qué significa esto? Si vemos nuevamente los valores de la regresión, ¿a qué valor estamos haciendo alusión acá? Pues básicamente a la raíz del error cuadrático medio de los errores. Correcto. El error típico, por así decirlo. ¿Sí? Es una manera rápida de obtener, digamos, algunos valores adicionales. ¿Qué más podríamos hallar? Podríamos hallar la desviación. ¿Sí? La desviación, primero haríamos la varianza, varianzas y covarianzas. Y le damos el PPR por la matriz inversa, ¿sí?, de nuestra matriz X completa, multiplicada por sí misma originalmente. Y los errores estándar pues serían básicamente la raíz cuadrada, ¿sí?, la raíz cuadrada de la diagonal, ¿sí?, de la diagonal de la matriz de varianzas y covarianzas. Eso es básicamente lo que vendría a ser nuestros errores estándar. Nuevamente corro todo esto. Digamos que eso es lo complicado del lenguaje mata, ¿no? O sea, uno depende totalmente de esto. Y vemos la regresión nuevamente. Y lo que estamos obteniendo pues son los errores estándar, ¿no? Digamos que esta es la composición en términos matemáticos de lo que vendría a ser el error estándar, ¿no? La raíz cuadrada de la diagonal principal de la matriz de varianzas y covarianzas. Y la matriz de varianzas y covarianzas es pues básicamente el promedio cuadrado de los residuos, ¿sí?, multiplicado por la inversa de la matriz X. Sí, de todas nuestras matrices de variables exógenas, incluida la constante. ¿Sí? Para hallar la T de student, por ejemplo, para hallar la T de student, que se definiría como beta, ¿sí?, y acá sí hay que ser bien preciso. Acá hacemos la división por elemento entre SE. La multiplicación funciona de la misma manera. Matriz por elemento y matriz por división de elemento, ¿no? Y ahí tenemos los valores T. Nuevamente podemos verificar en la regresión. Nuestros valores T los tenemos por acá. Es decir, ¿qué estamos definiendo acá? Todos los valores de la matriz beta que se divida, ¿sí?, a término de elementos con la matriz valor de SE. ¿Sí? Porque es un solo valor al final de cuentas, pero es una matriz, entonces que se defina a nivel de cada uno de los valores de dicha operación. ¿Sí? También podríamos sacar el R cuadrado. El R cuadrado, pues básicamente, vendría a ser la matriz beta transpuesta, ¿sí?, multiplicada por la transpuesta de nuestra matriz X, incluida la constante, menos, multiplicada finalmente por los valores de Y, por la dimensión del número de filas que tiene todas estas matrices, que multiplica al promedio de la variable Y elevada al cuadrado.
Y todo esto tendría que estar dividido, ¿sí? Todo esto tendría que estar dividido, esto está bien cerrado, sí, sí. Todo esto tendría que dividir a Y transpuesta Y, ¿sí? Menos N por el promedio de Y elevado al cuadrado. Esa es básicamente la definición del R cuadrado, ¿sí? En términos matriciales. Digamos que aquí estamos viendo ya en términos operativos un poco cómo es que se define este elemento, ¿no? Nuevamente, para validar este elemento, tenemos el R cuadrado por acá. Efectivamente tenemos el mismo valor. Tenemos el mismo valor. Ahí, el R cuadrado. ¿Sí? Y finalmente, como para ya redondear esta idea de la regresión a nivel de matrices, ya pienso que ya los he traumado, creo, con matrices. Pero digamos que nos ayuda a entender un poco más. Una tabla resumen, ¿sí?, de todo lo que hemos visto. Vamos a definir la matriz tabla igual a la beta, los errores estándar, el estadístico T, 2 por TI de n menos k, ¿sí?, por el valor absoluto de t. Finalmente, nuevamente nuestro beta, pero ahora que cada valor se le reste menos 2, ¿sí?, y a cada valor también se le multiplique por el error estándar, es decir, acá estamos poniendo el tema de los se me fue el nombre, intervalos de confianza, ¿sí? Beta, que a cada valor se le sume 2 veces cada valor de nuestra variable, ¿sí? Nuestra variable elemento que sería el error estándar. Entonces corremos esto y tenemos una tabla resumen muy similar a lo que vendría a ser pues el resultado de la regresión. Tenemos los coeficientes, ¿sí? Tenemos el error estándar, tenemos el estadístico T, ¿sí? Este de acá que estamos, ya, este es el p-value, ¿sí? Tenemos el p-value, que es básicamente la definición que estamos poniendo por acá, ¿sí? Y tenemos los intervalos de confianza inferior y superior, que lo estamos hallando. Digamos que va a haber discrepancias, sí, me parece que aquí no debería haber discrepancia, pero bueno, o sea, puede ser por definición un poco el tipo de error, pero no hay mucha variación, digamos, ¿no? En términos generales, estamos obteniendo todos los valores de la regresión tal cual a nivel matricial. ¿Sí? Eso sería, pues, básicamente nuestro resultado. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el tema del uso de matrices? Es complejo, sí, o sea, es trabajoso. Bueno, la idea es que más o menos tengan una pincelada de cómo es que se podría hacer una regresión, que básicamente son estos elementos que les estamos dando, bajo la lógica de las matrices, ¿no? Evidentemente no vamos a usar constantemente el lenguaje mata, no es el enfoque, digamos, del curso, pero era necesario, ¿para qué? Para que ustedes vean que bajo ciertos elementos directamente provistos de la base de datos, se puede generar pues el mismo resultado de la regresión a nivel de matriz, ¿no? Evidentemente la teoría no soporta, pero también es importante conocer un poco esto a nivel de programación, en caso se necesite comprobar o validar algún tipo de elemento. Podría ser que nos resulte raro algún tipo de resultado, entonces ya tenemos una alternativa para poder generarlo. Básicamente ya tienen el código con el cual podrían replicar esos resultados, ¿sí? Eso sería básicamente la lección del día de hoy. El día lunes ya retomamos, digamos, directamente la programación normal en términos
de códigos de línea única, ¿sí? Pero de todas maneras, les pido que revisen un poco el tema matricial porque más adelante, como les digo, vamos a hacer balanceo de variables, ¿sí? O sea, test de balance para revisar un poco qué tan balanceadas, dicho sea de paso, las bases de datos. Y vamos a utilizar un poco matrices, ¿sí? Así que les pido que repasen un poco este código que les voy a compartir ahora. Y ya el día lunes vemos un poco cómo ajustamos algunos elementos adicionales de lo que vendría a ser el análisis del MCO. En general, yo creo que ya hemos terminado con el MCO. O sea, ya creo que podríamos pasar a otro tema. Si no, igual me pueden comentar las dudas que tengan acerca de esto. Ya nos tocaría ver pues, el MCO en 2 etapas y utilizar, pues, tal vez podríamos utilizar un poco el máximo de resumido, pero ya pasaríamos a lo que sería el modelo de selección discreta directamente. Esa es un poco la idea de esto. Preguntas finales. Sí, claro, por supuesto, no hay ningún problema, María José. De todas maneras, o sea, siempre al principio de la clase, como les digo, si tienen alguna duda, me la pueden presentar en ese mismo momento, ¿no? Yo ahora mismo les comparto este file para que ya lo puedan revisar durante el fin de semana cuando tengan un tiempito. Así que no se preocupe, de todas maneras podríamos revisar eso. Ahora les estoy compartiendo el file por todos los chats que tenemos. Bueno. Les comparto uno por acá, por el Drive, digo, por el Zoom. Y ya empiezo a reenviarlo a todos los grupos. ¿Sí? Así que no se preocupen por ello, ya tienen el material. Cualquier duda, igual, como les digo, le podemos ver el día lunes acerca de la programación o si es que se les ocurre alguna edición. Muy bien, entonces por ahora nos quedamos ahí. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias también por la paciencia para este nuevo tema y espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, profesor. Gracias. Hasta lunes. Chao. Un fin de semana. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Cuídense. Hasta luego. Y nos vemos, cuídense. Gracias. Igual.